Si nosotros observamos el espectro de luz, el espectro de luz solar, la luz se divide en dos tipos de radiación: la radiación visible y la radiación invisible. La radiación visible son esos colores que nosotros vemos en un arco iris, que todos juntos nos dan la luz blanca. Desafortunadamente tenemos luz invisible que, aunque no vemos, sí nos ocasionan daños, particularmente la radiación ultravioleta, que seguramente la han escuchado. La radiación ultravioleta se divide en tres diferentes tipos: la radiación UVC, la UVB y la UVA. La radiación UVC afortunadamente no llega a la Tierra porque es absorbida por una capa de gas que está en la atmósfera llamada ozono. Sin embargo, el ozono cada año se va deteriorando, es decir, esa capa se va haciendo cada vez más delgada y por lo tanto la radiación solar, muy amable, la radiación solar empieza a cobrar mayor intensidad. Sin embargo, aquí en la atmósfera sí están penetrando dos tipos de radiaciones que son nocivas: la radiación UVB y la radiación UVA, las cuales aumentan en intensidad dependiendo de la hora del día. Si ustedes se dan cuenta, en las primeras horas del día, más o menos hasta las 11 de la mañana, ustedes pueden estar muy a gusto en los rayos del sol y hasta nos sentimos cobijados, pero después de las 11 de la mañana la radiación empieza a ser tan intensa que hasta empieza a quemar. Es porque en ese momento la intensidad es mucho mayor y el daño solar es también mucho mayor. Entonces depende de una cierta hora del día en que la radiación es más intensa y nosotros podemos vernos perjudicados. ¿Cómo consideramos nosotros una iluminación cómoda para trabajar? Una iluminación cómoda, la iluminación se mide en algo que se llaman candelas. Una candela es más o menos la luz que emite una vela de cera. Si nosotros trabajáramos a una iluminación de aproximadamente 350 candelas, esa iluminación se considera adecuada para cualquier trabajo que se tenga que realizar dentro de una habitación. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en exteriores, el límite que se considera confortable es alrededor de 1400 candelas, que es como estamos en esos momentos ahorita nosotros, bajo la sombra de un árbol. En esos momentos, más o menos, la iluminación que nosotros tenemos es de 1400 candelas y eso se considera el límite de una visión confortable. Sin embargo, cuando nosotros nos excedemos de esa iluminación, nuestro sistema visual empieza a fatigarse. De igual manera, si nosotros tenemos menos iluminación de las 350 candelas, nuestro sistema visual se empieza a esforzar por ver mejor. Les voy a platicar algunos datos de cómo es la iluminación en días habituales. Por ejemplo, en un día muy soleado, por ejemplo, al caminar por una zona arbolada, no directamente bajo la sombra de los árboles, pero sí directamente sobre los rayos del sol, la iluminación puede llegar a ser de 9000 candelas. Yo les aseguro que si alguno de ustedes se pone a leer en estos momentos directamente sobre el rayo del sol, en algún instante va a empezar a tener síntomas de fatiga visual debido al exceso de iluminación. También depende de la época del año. Por ejemplo, en verano, un día muy soleado de verano puede llegar a ser de hasta 70.000 candelas, lo cual, si ustedes se dan cuenta, excede por mucho el requerimiento que hablamos de una visión confortable. Quedamos que el rango de visión confortable está más o menos entre las 350 candelas a las 1400 candelas. Si nosotros estuviéramos directamente bajo el sol en una tarde de verano, podemos llegar a tener demasiada iluminación, lo cual pone en alto riesgo nuestro sistema visual. De hecho, cuando tenemos esa iluminación, que normalmente ocurre en verano, la mayoría de la gente acude a la playa o se va de vacaciones, y desafortunadamente en esa época del año es cuando más intensa es la radiación solar. También nosotros podemos tener constantemente deslumbramiento. Por ejemplo, las personas que conducen vehículos, al estar directamente, sobre todo en pavimentos de concreto que son más claros, aproximadamente entre el 10 y 12% de la luz se refleja de ese tipo de pavimentos. Y entonces, si nosotros estamos observando una superficie que sea